Autobiografía de un yogi, de Paramahamsa Yogananda, capítulo 42. Últimos días con mi gurú. Guruji, me alegra encontrarle esta mañana. Yo acababa de llegar a la ermita de Serampore, llevando conmigo un fragante cargamento de rosas y frutas. Sri Yukteswar me miró humildemente. Oh, ¿qué ocurre? Mi maestro recorrió la habitación con la vista, como si buscara por dónde escapar. Guruji, cuando vine por primera vez con usted, era yo un mozalbete de escuela secundaria. Ahora soy un hombre, y ya con una o dos canas. Aun cuando, desde el primer instante hasta ahora, usted me ha envuelto en su silencio afecto, ha de recordar que solamente una vez, en el día de nuestro primer encuentro, me dijo: «Yo te amo». Le dije esto con mirada suplicante. Mi maestro bajó los ojos. Yogananda, es necesario que traiga el frío reino de las palabras los cálidos sentimientos. Mejor guárdalos en las mudas expresiones del corazón. Guruji, yo sé que usted me ama, pero mis oídos mortales están ansiosos de oírselo decir. Sé como tú quieres. Durante mi vida de casado, deseé con frecuencia tener un hijo para educarlo en el sendero yogístico. Pero cuando tú llegaste, quedé satisfecho. En ti he encontrado al hijo que tanto añoraba. Dos límpidas lágrimas centellaban en los ojos de Sri Yukteswar. Yogananda, yo siempre te he amado. Su respuesta es un pasaporte para el cielo. Sentí que me quitaban un peso del corazón, disuelto para siempre con sus palabras. Con frecuencia me había sorprendido su silencio, dándome cuenta de que no era emocional y que él controlaba perfectamente sus sentimientos. Yo había temido que mi adelanto no fuera del todo satisfactorio para él. Era de una naturaleza extraña, nunca conocida del todo, una naturaleza profunda y silenciosa, insondable para el mundo externo, cuyos valores hacía mucho tiempo había trascendido. Días después, cuando hablé ante una audiencia en el Albert Hall de Calcuta, Sri Yukteswar consintió en sentarse a mi lado en el foro, junto con el Maharaja de Santosh y el alcalde de Calcuta. Aun cuando el maestro no se dirigió a mí para nada, de vez en cuando, durante mi peroración, pude descubrir satisfacción en el brillo de sus ojos. Poco después tuve que dirigir la palabra a los alumnos del colegio de Serampore. Según miraba a sus antiguos compañeros de clase y cuando ellos veían a su antiguo monje enajenado, como cariñosamente me llamaban antes, las lágrimas llenaron mis ojos sin ninguna vergüenza. Mi antiguo profesor de filosofía, de dorada palabra, el doctor Wechal, vino a felicitarme calurosamente, y todos nuestros antiguos malos entendimientos habíanse desvanecido por medio del tiempo, el gran alquimista. La fiesta del solsticio de invierno se celebró a finales de diciembre en la ermita de Serampore. Como siempre, los discípulos de Sri Yukteswar se congregaban para estas festividades, viniendo algunos de ellos desde muy lejos. Se cantaba sarkirtans devocionales, sones que interpretaba la dulce y melodiosa voz de Krishneda, una fiesta atendida para discípulos jóvenes, el bello y profundo discurso de mi maestro, bajo la techumbre de las estrellas y el engalanado patio de la ermita.
Oh, felices recuerdos y los hermosos festivales de los días ya idos. Pero en el festival de esta noche había algo nuevo. Yogananda, por favor, dirígete a la asamblea en inglés. Los ojos de mi maestro centellaban cuando me hizo esta doble y rara súplica. ¿Pensaría acaso en el grave compromiso en que me vi a bordo del barco en el que me dirigía a América antes de pronunciar mi primera conferencia en inglés? Yo le conté a la audiencia, compuesta de hermanos discípulos, lo que me había sucedido en el barco, terminando mi peroración con un férvido y sincero homenaje a nuestro gurú. Su omnipresente guía ha estado conmigo, y no únicamente en el barco, concluí, sino también durante mis 15 años en el vasto y hospitalario territorio de América. Después de que los huéspedes hubieran partido, Sri Yukteswar me llamó a su antigua recámara, donde una sola vez, después de una fiesta en mis años mozos, me había permitido que durmiera en su cama de madera. Esta noche, mi maestro estaba tranquilamente sentado en medio de un semicírculo formado por discípulos a sus pies. Tan pronto como entré a la habitación, me sonrió. Yogananda, ¿vas a marcharte de Calcuta? Por favor, regresa mañana. Tengo algo que decirte. A la tarde siguiente, con unas sencillas palabras de bendición, Sri Yukteswar me confirió el título monástico de Paramahamsa. Este título sucede ahora al anterior de Swami, me dijo, conforme yo me arrodillaba ante él. Silenciosamente sonreía pensando en el esfuerzo que tendrían que hacer mis estudiantes americanos para pronunciar Paramahamsaji. Mi tarea en la tierra ha terminado. A ti te toca continuarla, me dijo mi maestro hablando suavemente, con sus ojos tranquilos y cariñosos. Mi corazón palpitaba rápidamente y sentí cierto temor. Hazme el favor de mandar a alguien para que se haga cargo de la ermita de Puri, continuó diciendo Sri Yukteswar. Dejo todo en tus manos. Tú podrás fácilmente dirigir el barco de tu vida, así como el de la asociación, a las playas tranquilas de la divinidad. Llorando, abracé sus pies. Él se levantó y me bendijo tiernamente. Al día siguiente, llamé de Ranchi a un discípulo del Swami Sevananda y le envié a Puri a hacerse cargo de los deberes de la ermita. Después, mi gurú discutió conmigo los detalles para dejar arreglados sus bienes, ya que él quería evitar todo trance, que surgiera dificultades de carácter jurídico después de su muerte, provocadas por algunos parientes, con objeto de quedarse con las 2 ermitas y otras propiedades que él quería dedicar exclusivamente a fines caritativos y benéficos. Hace poco, el maestro hizo preparativos para visitar a Kiderpur, pero no ha ido. Un hermano discípulo llamado Amulava Babu me hizo esta observación una tarde. Sentí como un presentimiento. A mis insistentes preguntas, Sri Yukteswar únicamente contestó: ya no volveré más a Kiderpur. Por un momento mi maestro se estremeció como un niño asustado. Cierto apego a la residencia corpórea que brotan de su propia naturaleza. Por ejemplo, experiencias de pasadas muertes de arraigo inmemorial. Patanjali escribió: está siempre presente en mi grado leve, aún en los mismos santos. En algunos de sus discursos sobre la muerte,
Mi maestro había agregado: así como el pájaro largamente enjaulado vacila en abandonar su acostumbrada morada cuando se le abre la puerta. Guruji, le supliqué en medio de un sollozo, no diga eso, nunca pronuncie esas palabras ante mí. El rostro de Sri Yukteswar se tranquilizó, iluminándose con una sonrisa apacible. Aun cuando él llegaba ya a los 81 años, todavía se encontraba sano y fuerte. Criado día a día bajo el sol de amor de mi gurú, mudo pero siempre sentido, deseché de mi mente consciente los varios indicios que me había dado de su próximo fin. Señor, la Kumbh Mela se reúne este mes en Allahabad. Le mostré a mi maestro las fechas del Mela, tal como aparecían en un almanaque bengalí. ¿Realmente tienes ganas de ir? Sin darme cuenta de que Sri Yukteswar no tenía muchas ganas de que fuera, seguí diciendo: en una ocasión, usted obtuvo la santa bendición de Babaji y lo vio en la cumba de Allahabad. Probablemente pueda yo tener la fortuna de verlo. No creo que lo encuentres allí. Mi gurú guardó luego silencio, no queriendo contravenir mis planes. Cuando a la siguiente mañana salí para Allahabad con un pequeño grupo, mi maestro me bendijo dulce y quietamente, en su forma acostumbrada. Aparentemente, yo no tenía conciencia de las indicaciones y actitudes de Sri Yukteswar, porque sin duda el Señor quería evitarme la triste experiencia de ser testigo, sin poder ayudar en nada, del trance de despedida de mi gurú. Siempre ha ocurrido en mi vida que la muerte de mis seres queridos, Dios, compasivamente, ha arreglado las cosas para que yo esté distante del lugar de los hechos. Nuestra comitiva llegó a la Kumbh Mela el 23 de enero de 1936. El oleaje de una muchedumbre de cerca de 2 millones de personas constituía una vista imponente, aterradora. El genio peculiar en la gente de la India es de innata reverencia, aún en el más humilde campesino, por el valor del espíritu y por los monjes y sadhus que han abandonado ligas terrenas para anclar en la divinidad. También, por supuesto, hay impostores e hipócritas, pero en la India se respeta a todos por el bien de los pocos que iluminan toda la tierra con sus supremas bendiciones. Los occidentales que contemplaran este grandioso e imponente espectáculo tendrían la oportunidad única de sentir el pulso de la tierra india, el ardor espiritual al cual la India le debe su incavable vitalidad ante los golpes tremendos del tiempo. El primer día lo pasó nuestra comitiva en curiosear. Había innumerables bañistas que se sumergían en las aguas del río sagrado para limpiarse de sus pecados. En otra parte vimos rituales solemnes de adoración. Más allá había ofrendas devocionales colocadas a los pies polvorientos de los santos. Volviendo la cabeza veíamos una hilera de elefantes enjaezados, caballos engualdrapados y de paso lento, camellos de Rajputana, o desfiles religiosos de desnudos sadhus ondeando cetros de oro y plata o banderas y banderines de aterciopelada seda. Anacoretas, usando únicamente su acostumbrado taparrabos, sentados tranquilamente en pequeños grupos, sus cuerpos embadurnados con las cenizas que los protegen del calor y del frío. El ojo espiritual estaba vívidamente representado sobre sus frentes, con una mancha de untura de madera de sándalo.
Swamis, con sus cabezas afeitadas, se veían por millares, con sus túnicas anaranjadas, sus callados de bambú y su cuenco para limosnas. Sus caras resplandecían con la paz de aquellos que han renunciado a lo mundano y conforme caminaban sostenían filosóficas pláticas o discusiones con sus discípulos y oyentes. Aquí y allá, debajo de los árboles, ardían grandes hogueras alrededor de los cuales estaban grupos de pintorescos sadhus de cabello trenzado y enrollado encima. Algunos usan barbas que tienen varios pies de largo, rizadas o anudadas. Meditan quietamente o extienden sus manos en señal de bendición a los transeúntes que por allí pasan. Se ven limosneros y majarajas sobre sus elefantes, mujeres vestidas en multicolores saris, con brazaletes y anillos tintineando en sus bolsillos, faquires de flacos brazos grotescamente levantados, brahmacharis llevando los soportes para los codos que se emplean durante la meditación, humildes sabios cuya solemnidad está oculta en su interna santidad y bienaventuranza. En lo alto, por sobre toda aquella ola humana, se escuchan las campanas de los templos. El segundo día de nuestra permanencia en la Mela, mis acompañantes y yo entramos a varias ermitas y chozas provisionales, ofrendando pronams a los personajes santos. Recibimos la bendición del jefe de la orden de los swamis, de la rama Giri, un monje delgado ascético, de ojos sonrientes y brillantes como dos brasas. Nuestra siguiente visita fue a una ermita cuyo gurú ha observado durante los últimos 9 años el voto de silencio y está sujeto a una dieta absoluta de frutas. En la plataforma central de la ermita estaba sentado un sadhu ciego de nombre Pragla Chakshu, profundamente docto en los yastras y altamente reverenciado por todas las sectas. Después que ofrecí un breve discurso en hindi sobre Vedanta, nuestro grupo dejó aquel tranquilo recinto para saludar a un swami que estaba cerca, Krishnananda, un hermoso monje con mejillas sonrojadas y unos hombros muy imponentes. Echada cerca de él estaba una leona doméstica. Habiendo sucumbido al magnetismo espiritual del monje, y no, estoy seguro, a su fuerza herculeana, el animal de la jungla rehusaba toda clase de carnes, prefiriendo el arroz y la leche. El swami había enseñado al hermoso animal a pronunciar el Om en un profundo y atractivo gruñido. ¡Una leona devota! Nuestro siguiente encuentro, una entrevista con un joven sabio sadhu, está muy bien descrita en el diario de viaje del señor Wright. Marchábamos en el foro a través del bajo río Ganges en una balsa, agachándonos y doblándonos entre el gentío y en medio de unas callejuelas estrellísimas. Yogananda allí me mostró, a las orillas del río, el lugar en que había tenido lugar el encuentro entre Babaji y Sri Yukteswar. Descendiendo del auto, pocos momentos después, caminábamos un corto trecho entre las densas humaredas producidas por las hogueras de los sadhus y pisando a través de las resbaladizas arenas, llegamos a un abigarrado y modesto conjunto de chozas de lodo paja. Nos detuvimos ante la pequeña puerta de una de estas viviendas. La habitación de Karapatri, un joven y errabundo sadhu, notable por su excepcional inteligencia. Lo hallamos sentado con las piernas cruzadas sobre un montón de paja, su única ropa, e incidentalmente su única posesión, una tela ocre sobre sus hombros. Era verdaderamente un rostro divino el que nos sonrió,
Después que tuvimos que gatear para penetrar a la choza y hacer el ademán de pranam a los pies de esta alma iluminada, en tanto que la linterna de petróleo colocada en la entrada proyectaba danzarinas sombras en los muros. Su rostro, especialmente sus ojos y sus dientes perfectos, brillaban, aun cuando yo estaba perplejo con el hindi que él hablaba. Sus expresiones eran reveladoras. Estaba lleno de entusiasmo, de amor, de gloria espiritual. Nadie podría equivocarse respecto de su grandeza. Imagínese a la dichosa vida de un ser que no tiene apego a la vida material, libre del problema del vestido, liberado del deseo de comer, nunca pidiendo limosna, nunca tomando alimentos cocidos salvo día por medio, nunca elevando la cuenca de mendigo, libre de toda complicación monetaria, jamás tocando dinero, sin preocuparse de guardar cosas y siempre confiando en Dios, libre de los problemas o dificultades del transporte y sin montar jamás en vehículos, pero siempre caminando por las márgenes de los ríos sagrados, no permaneciendo nunca en el mismo lugar más de una semana, con objeto de evitar el desarrollo de un apego. Así era esta alma modesta, excepcionalmente instruida en los Vedas y poseyendo el grado de M.A., maestro en artes, y el título de Shastri, maestro de las escrituras de la Universidad de Benarés. Un sentimiento sublime me envolvió en cuanto me senté a sus pies. Parecía una respuesta a mis deseos de verla real, la verdadera y antigua India, porque él era un representante genuino de esta tierra de gigantes espirituales. Interrogué a Kara Patri acerca de su vida errabunda. ¿No tiene usted ropa para el invierno? No, esta es suficiente. ¿Lleva usted consigo algunos libros? No, enseño de memoria a aquellas personas que desean escucharme. ¿Qué más hace usted? Paseo a lo largo del Ganges. Ante estas tranquilas palabras me maravillé de la simplicidad de su vida. Recordé América y todas las responsabilidades que pasaban sobre mis hombros. No, Yogananda, pensé, con tristeza por un instante. En esta vida, vagar por el Ganges no es para ti. Cuando el sadhu me contó algunas realizaciones espirituales, le lancé una pregunta. ¿Ofrece usted estas descripciones basándose en el estudio de las escrituras o gracias a la experiencia interna? En parte, por el aprendizaje de los libros, respondió con una franca sonrisa, y en parte por la experiencia. Durante un rato permanecimos sentados en meditativo silencio. Después que hubimos abandonado su sagrada presencia, dije al señor Wright: le sonreí sentado en un trono de paja dorada. Esa noche cenamos en los terrenos de la Mela bajo el cielo estrellado, comiendo en hojas de plátano que hacían las funciones de platos y ayudados por los palitos que las envolvían. El lavado de platos en la India está reducido al mínimo. 2 días más de la fascinante Kumbha, luego hacia el noroeste. A lo largo de las orillas del Jumna hacia Agra. Una vez más contemplé el Taj Mahal. En mi memoria, Jitendra estaba a mi lado, abrumado por aquel ensueño de mármol. Luego, hacia la ermita de Brindavan, manejada por el Swami Keshavananda. Mi objeto al buscar a Keshavananda estaba relacionado con este libro.
Nunca había olvidado la súplica de Sri Yukteswar acerca de escribir la vida de la Jairi Mahasaya. Durante mi permanencia en la India, aprovechó todas las oportunidades para establecer contactos directos con los discípulos y parientes del Yogavatar, asentando sus conversaciones en voluminosas notas. Verificaba fechas y hechos y recogía fotografías, cartas antiguas y documentos. El portafolio que tenía destinado a la información de la Jairi Mahasaya principió a verse abultado. Me daba cuenta de que ante mí tenía una labor ardua y difícil, y oraba pidiendo que mi labor de biógrafo fuera digna de la figura del colosal gurú. Algunos de sus discípulos temían que en una narración escrita su maestro fuera mal interpretado o mal comprendido. Difícilmente puede uno hacer justicia, con frías palabras, a la vida de una encarnación divina, me dijo Panchanom Bhattacharya en cierta ocasión. Otros adeptos discípulos estaban igualmente satisfechos de conservar al Yogavatar oculto en sus corazones como el inmortal instructor. No obstante, y a pesar de las predicciones de la Jairi Mahasaya acerca de su biografía, no escatimé ningún esfuerzo y corroboré todos los hechos de su vida externa. El Swami Keshavananda recibió cariñosamente a nuestra comitiva en Vrindavan, en su ermita de Katyayani Peit, un edificio grande de ladrillos con macizos pilares negros y rodeado de un precioso jardín. Él nos condujo luego a la sala donde nos mostró una fotografía ampliada de la Jairi Mahasaya. El Swami alcanzaba ya la edad de 90 años, pero su musculoso cuerpo irradiaba salud y vigor. Tenía los cabellos largos y una barba blanca como la nieve. Los ojos le brillaban de alegría. Era la personificación de un verdadero patriarca. Yo dije que quería mencionar su nombre en mi libro sobre los maestros de la India. Por favor, dígame usted algo sobre sus primeros años. Sonreí suplicantemente. Los grandes yogis no suelen ser comunicativos. Keshavananda hizo un ademán de humildad. Hay muy poco que contar de mi parte externa. Prácticamente, la mayor parte de mi vida la he pasado en la soledad de los Himalayas, caminando a pie de una cueva tranquila a otra. Durante una corta temporada sostuve una ermita en Haridwar, circundada por todos lados con altos y añosos árboles. Era un lugar muy tranquilo, rara vez visible para los viajeros, debido a la constante presencia de las cobras. Keshavananda sonreía silenciosamente. Más tarde, una inundación se llevó la ermita y a las cobras también. Luego, mis discípulos me ayudaron a construir esta ermita en Vrindavan. Uno de los miembros de la comitiva le preguntó a Keshavananda cómo se protegía de los tigres en los Himalayas. Keshavananda movió la cabeza. En esas altas y frías alturas, dijo, las fieras salvajes raramente molestan a los yogis. Una vez me hallé en el bosque cara a cara con un tigre. Ante mi rápido mandato, el animal se transfiguró como si hubiera sido convertido en piedra. Una vez más, el Swami rió al repasar sus recuerdos. De vez en cuando, abandonaba mi retiro para ir a visitar a mi maestro en Benares. Él solía mofarse de mis frecuentes viajes a lo abrupto de los Himalayas. «Tienes en los pies la marca del anhelo de vagar», me dijo en cierta ocasión. «Me alegro de que los Himalayas sean lo bastante extensos
para que te entretengas. Muchas veces, decía Kesavananda, tanto antes como después de su partida, la Jairi Mahasaya se me apareció corporalmente. Para él, ninguna altura de los Himalayas era inaccesible. 2 horas después, nuestro anfitrión nos condujo a un patio comedor. Yo suspiré con silenciosa congoja. Otra comida con 15 platillos. En menos de un año de hospitalidad, la India me había proporcionado una ganancia de 50 libras de peso. Sin embargo, se hubiera considerado la cúspide de la rudeza el rehusar cualquiera de los platillos, cuidadosamente preparados por aquellos banquetes sin fin que se organizaban en mi honor. En la India, como en ninguna otra parte, un swami acogido por su gordura es considerado un espectáculo delicioso. Tu llegada no es inesperada, me dijo. Tengo un mensaje que darte. Mucho me sorprendió esto, porque nadie sabía de mis planes para visitar a Kesavananda. Mientras yo caminaba el año pasado por el norte de los Himalayas, cerca de Badri Narayan, me decía el Swami, perdí mi camino. Una espaciosa cueva que estaba vacía me ofrecía albergue y los restos de un fuego ardían en un hoyo del suelo rocoso de la montaña. Pensando, ¿quién sería el ocupante de aquel solitario retiro? Me senté cerca del fuego, con la mirada fija en el sol que entraba en la abertura de la cueva. Kesavananda, me alegro que estés aquí. Estas palabras brotaron detrás de mí. Me volví para ver quién hablaba y quedé sorprendido al contemplar a Babaji. El gran gurú se había materializado en un recodo de la cueva. Lleno de gozo, al volverlo a ver después de tantos años, me postré a sus santos pies. Yo te llamé, me dijo Babaji. Es por eso que has perdido tu camino. Yo te conduje a mi morada temporal en esta cueva. Ya hace tiempo de nuestro último encuentro y tengo mucho gusto en volver a saludarte. El inmortal maestro me bendijo con unas palabras de ayuda espiritual y luego me dijo, te doy un mensaje para Yogananda. Él te hará una visita en su viaje de regreso a la India. Muchos asuntos relacionados con su guru y con los discípulos supervivientes de la Jairi Mahasaya tendrán a Yogananda sumamente ocupado. Dile que por ahora no lo veré, como él está ansioso de que así sea, pero lo veré en otra ocasión. Me enterneció mucho el recibir de los labios de Kesavananda esta consoladora promesa de Babaji. La duda desapareció de mi corazón. Ya no sufría porque, como ya Sri Yukteswar había dicho, no vería a Babaji en la Kumbh Mela. Pasamos allí una noche como huéspedes de la ermita y a la tarde siguiente nuestra comitiva salió para Calcuta. Cuando pasábamos por el río Jumna, gozamos del magnífico espectáculo del crepúsculo en dirección de Brindavan. Era como si el sol estuviera poniendo fuego a todo el cielo, una variedad de la fragua del vulcano que se reflejaba sobre las tranquilas aguas del río. La playa de Jumna está santificada por los recuerdos de la niñez de Sri Krishna. Allí se entretenía él en sus inocentes y dulces juegos, lilas, con las gopis, doncellas, ejemplificando el amor supremo que existe entre una encarnación divina y sus devotos. La vida de Sri Krishna ha sido mal interpretada por muchos comentaristas occidentales. Las alegrías de las escrituras son desconcertantes cuando su interpretación se hace literalmente.
El chusco error de un traductor ilustrará mejor este punto. La historia se refiere a un inspirado santo medieval, el zapatero Remendón Ravidas, quien cantó, en los sencillos términos de sus oficios, la gloria espiritual oculta en toda la humanidad. Bajo la inmensa bóveda azul vive la divinidad envuelta en su escondite. Apenas puede uno ocultar una sonrisa al oír el pedante interpretación del poeta Ravidas por un escritor occidental. Después construyó una choza, puso en ella un ídolo de cuero hecho por él y se puso a adorarlo. Ravidas era un hermano discípulo del gran Kabir, uno de los chelas más exaltados de Ravidas fue Rani de Chitor. Ella invitó un gran número de brahmines a una fiesta en honor a su instructor, pero ellos rehusaron comer con un zapatero remendón. Cuando se sentaron con toda la dignidad de su alcurnia para comer los alimentos no contaminados, ¡oh sorpresa! Cada brahmin encontró a su lado la forma de Ravidas. Esta visión en grupo acabó por difundir un gran interés en Chitor. En pocos días nuestro pequeño grupo llegó a Calcuta. Ansioso de ver a Sri Yukteswar, me descorazoné al oír que él había abandonado Serampore y que actualmente estaba en Puri, a 300 millas al sur. Ven inmediatamente a la ermita de Puri. Este telegrama fue enviado el 8 de marzo por un hermano discípulo de Atul Chandra Roy Chowdhury, uno de los chelas de mi maestro en Calcuta. Noticias relativas al telegrama alcanzaron mis oídos y, angustiado por su significado, caí de rodillas implorando a Dios que la vida de mi gurú fuera salvada. Cuando estaba listo para abandonar la casa de mi padre y tomar el tren, una divina voz habló dentro de mí. No vayas a Puri esta noche. Tu oración no puede ser concedida. ¡Señor!, grité, anonadado por el dolor. ¿No querrás que tú y yo entremos en antagonismos en Puri? ¿Negarás mis súplicas por salvar la vida de mi maestro? ¿Debe él partir para cumplir mandatos más elevados? En obediencia al mandato interno, no salí esa noche para Puri. La siguiente noche salí para tomar el tren. En el camino, a las 7, una negra nube astral cubrió repentinamente el cielo. Más tarde, mientras el tren rugía rumbo a Puri, Sri Yukteswar apareció ante mí. Aparecía sentado, con grave semblante y con 2 luces a su lado. Todo ha terminado. Elevé mis brazos con desesperación. Entonces, él asintió, moviendo la cabeza. Después desapareció lentamente. Cuando me hallaba en el vestíbulo del tren a la mañana siguiente, en Puri, y todavía esperando contra toda esperanza, un desconocido se me acercó. ¿Ya sabe que su maestro se ha marchado? Luego me dejó sin darme ninguna explicación. Nunca llegué a saber quién fue aquel hombre ni cómo llegó él a saber la muerte de mi gurú. Atolondrado, me apoyé sobre las paredes del vagón, dándome cuenta después de que mi maestro estaba tratando de comunicarme la noticia por medios diferentes. Saturada de un ímpetu de rebeldía, mi alma era como un volcán en erupción. Cuando llegué a la ermita en Puri, estaba prácticamente desmayado. La voz interna me repetía cariñosamente: tranquilízate, ten calma.
Entré al cuarto de la ermita donde estaba el cuerpo del maestro, como si conservara la vida. Estaba sentado en la postura de loto, la personificación de la salud y la amabilidad. Un poco antes del trance final, mi maestro había estado ligeramente indispuesto y tuvo algo de fiebre, pero un día antes de su ascensión a lo infinito, su cuerpo estaba perfectamente bien. No importaba cuántas veces lo vería en su adorada forma, no podía darme cuenta de que su vida ya hubiera partido. Su piel era tersa y suave. En su rostro existía una beatificación, expresión de tranquilidad. Conscientemente había abandonado su cuerpo a la hora del llamado místico. El león de Bengala ha partido, lloraba yo, anonadado. Yo dirigí los ritos solemnes el 10 de marzo. Sri Yukteswar fue enterrado con el antiguo ritual de los swamis en el jardín de la ermita de Puri. Después sus discípulos llegaron de lejos y de cerca para honrar a su guru con servicios conmemorativos en el equinoccio de verano. El Amrita Patrika, principal periódico de Calcuta, engalanaba sus páginas con el retrato de Sri Yukteswar, bajo el cual se veía el siguiente comentario: la ceremonia fúnebre de Bandara para Srimad Swami Yukteswar Giri Maharaj, de 81 años de edad, tuvo verificación en Puri el 21 de marzo. Muchos discípulos vinieron a Puri para la celebración de los ritos. Uno de los más grandes comentaristas del Bhagavad Gita, el Swami Maharaj, fue asimismo discípulo de Yogiraz Sri Syama Charan Lahairi Mahasaya de Benares. El Swami Maharaj fue el fundador de varios centros de Yogoda Satsanga, asociaciones de autorrealización en la India, y fue la gran inspiración detrás del movimiento que fue llevado a Occidente por el Swami Yogananda, su principal discípulo. Fueron los poderes proféticos de Sri Yukteswar y la profunda realización los que inspiraron al Swami Yogananda a cruzar el océano y difundir en América el mensaje de los maestros de la India. Su interpretación del Bhagavad Gita y otras escrituras dan testimonio del profundo conocimiento que sobre la filosofía, tanto oriental como occidental, tenía Sri Yukteswar. Permaneció siempre vigilando la unión entre Oriente y Occidente, ya que él creía en la unidad de todas las religiones y en la posibilidad de inculcar un espíritu científico a la religión. A la hora de su partida, nombró a Swami Yogananda su sucesor como presidente de la Sabha Sabha. La India se ha empobrecido con la desaparición de este grande hombre. Ojalá que todos los que tuvieran la fortuna de estar cerca de él se inculquen el verdadero espíritu de la cultura india y del sadhana personificados en él. Regresé a Calcuta, no considerándome aún con fuerzas para ir a la ermita de Serampore, donde tendría que estar en contacto con sus vivos y gratos recuerdos. Llamé a Prafulya, el pequeño discípulo de Sri Yukteswar en Serampore, e hice los arreglos para que él entrara a la escuela de Ranchi. La mañana en que usted partió para la Mela, en Allahabad, dijo Prafulya, Sri Yukteswar se dejó caer pesadamente en el sofá. «Ya se fue Yogananda», gritó, «ya se fue Yogananda». «Tendré que decírselo en otra forma», agregó nerviosamente. Luego se sentó en silencio durante horas eternas.
Los días siguientes estuvieron ocupados por conferencias, clases, entrevistas y reuniones con antiguos amigos. Bajo una sonrisa forzada y en medio de una vida de enorme actividad, un hilo de crespón negro cruzaba el río interior de la serenidad que durante tantos años había serpenteado sobre las arenas de todas mis preocupaciones. ¿A dónde se ha ido el sabio divino? Lloraba yo silenciosamente en las profundidades de mi atormentado espíritu. Ninguna contestación venía. Es mejor que mi maestro haya contemplado su unión con el amado cósmico, me aseguraba mi mente. Él está iluminado para siempre en el dominio de los inmortales. Nunca más lo verás en la antigua mansión de Serampore, se lamentaba mi corazón, y no volverás a traer a tus amigos para que lo conozcan, para decir con satisfacción: contemplad, allí se sienta Janana Avatar. El señor Wright hizo los preparativos para que nuestra comitiva se embarcara para el occidente en el puerto de Bombay en los primeros días de junio. Después de la quincena de mayo, banquetes de despedida y discursos en Calcuta. La señorita Bletch y el señor Wright y yo salimos en nuestro Ford rumbo a Bombay. A nuestra llegada, las autoridades del barco nos pidieron que canceláramos nuestros pasajes, ya que no era posible conseguir acomodo para el Ford, el cual necesitaríamos otra vez en Europa. No importa, dije con tristeza al señor Wright. Quiero ir una vez más a Puri, y silenciosamente agregué: dejad que mis lágrimas rieguen una vez más la tumba de mi maestro.